Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Les saludo a todos, aleluya, para la gloria del Señor. Vamos a intentar tratar un tema, hermanos, muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Y yo lo he titulado, mis queridos hermanos, la hipocresía cristiana. Tengo que deciros, mis queridos hermanos, que hoy en día hay mucha hipocresía en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanzas, mis queridos hermanos, y tantas cosas. En San Mateo capítulo 23 y versículo 13, dice la palabra del Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En el 23:15 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis más mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amén. Aquí vemos, mis queridos hermanos, cómo el Señor le tiene que llamar, mis queridos hermanos, la atención a los fariseos, porque eran unos hipócritas, mis queridos hermanos. Y hoy en día, hermanos, tengo que decir que hoy en día también hay gente hipócrita. Pero antes de seguir más adelante, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a entrar en el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es un pequeño mensaje que voy a traer, mis queridos hermanos, pero hay mucho más. Aleluya. Señor y Padre Celestial, Padre Eterno, en esta hora, Dios mío, yo te ruego, Señor, que tú tomes mis labios, mi mente, mi corazón, mi vida y todo mi ser, Padre, para que todo lo que hables sea dirigido, inspirado por tu Santo Espíritu, Señor. Para que, Dios mío, aleluya, podamos cada día, Señor, ir perfeccionándonos y corrigiéndonos, aleluya, para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, todo lo dejo en tus manos. Quiero ser guiado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como hemos dicho, mis queridos hermanos, aquí vemos claramente que el Señor le llama, hermanos, la atención a los fariseos. Y tengo que decir, mis queridos hermanos, que hoy en día también hay mucha hipocresía. Hermanos, se están permitiendo muchas cosas en las iglesias, se están enseñando, mis queridos hermanos, doctrinas erradas. Y hermanos, lo malo de esto es que estas personas que están enseñando la doctrina errada se creen que son los que mejores andan y no están sujetos a la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que todo lo que hablemos sea de acuerdo y conforme a la palabra del Señor. El primer tema en esta hora, mis queridos hermanos, nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Hermano, dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni vestidos, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Amén. Yo voy a pararme aquí, mis queridos hermanos, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hoy en día, hermanos, no dejo de oír, hermanos, que hay muchos pastores, muchas personas que enseñan, mis queridos hermanos, y dicen, mis queridos hermanos, que la vestimenta para el Señor no vale. No importa, hermanos, la vestimenta. Y aquí dice la palabra del Señor claramente en Primera de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice: y asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gloria al Señor. ¿Cómo hay personas, mis queridos hermanos, que para tener los cultos llenos de gente, hermanos, para que se agreguen gente a sus iglesias, enseñan que no importa la vestimenta? Y aquí, sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor todo lo contrario, que la mujer, la vestimenta, mis queridos hermanos, el atavío, la vestimenta no sea la externa, sino la interna. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que vestirse la mujer por dentro y el hombre igual, mis queridos hermanos. Pero aquí nos dice claramente, hermanos, que por fuera, mis queridos hermanos, la mujer tiene que ir vestida, mis queridos hermanos, de una manera, hermanos, decorosa. Bendito sea el nombre del Señor. Con pudor y con modestia. Hermanos, aleluya, la mujer y tanto el hombre también, mis queridos hermanos,
tiene que ir vestido, hermanos, con una forma moderada. Hermanos, y algunos dicen que no importa las vestimentas, y eso no es cierto. Dice no con peinados ostentosos. ¿Qué quiere decir peinados ostentosos? Peinados, hermanos, y vestimentas que pueden llamar la atención de los hombres, mis queridos hermanos. Dice, aleluya, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Pero yo oigo, hermanos, a mucha gente, mis queridos hermanos, aleluya, no importa la vestimenta. Bueno, pues si no importa, hermanos, la vestimenta, vayamos a la iglesia de cualquier manera, mis queridos hermanos, vayamos a la iglesia de cualquier forma, y eso no es correcto, mis queridos hermanos, porque no le agrada al Señor. Todo tenemos que hacerlo decentemente y con orden, así lo dice su palabra. Pero sin embargo, hay personas, mis queridos hermanos, que enseñan que no importa la vestimenta. Y eso no es correcto, mis queridos hermanos. Aleluya. Porque, aleluya, el Señor nos enseña aquí, mis queridos hermanos, cómo tiene que vestir la mujer. Eso en primer lugar, mis queridos hermanos. Luego, si nos vamos al 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Dice claramente, hermanos, porque no permito a la mujer enseñar. Y hoy en día, mis queridos hermanos, es otra hipocresía. Una de las hipocresías es que no importa las vestimentas. Y otra de las hipocresías, mis hermanos, es que la mujer, aleluya, puede enseñar. Eso es otra hipocresía. ¿Pero por qué lo hace la gente, mis queridos hermanos? Por lo mismo, aleluya, por tener las iglesias llenas. Luego dice, mis hermanos, que en el Señor mucha gente, no hay hombre, no hay varón, no hay mujer, no hay judío. Hermanos, pero aleluya, eso se está refiriendo en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, todos somos iguales, todos somos salvos. Pero en cuanto, mis queridos hermanos, aleluya, a la administración, no es lo mismo, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor nos dice claramente que primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dice ni apóstolas, ni profetizas, no, hermano, dice apóstoles. Todo en masculino, mis queridos hermanos. Y entonces hay gente, hermanos, que están tan hipócritas, porque son hipócritas, mis queridos hermanos, que, aleluya, dicen que la mujer tiene ministerio, dicen que la mujer puede enseñar en la iglesia, hermanos, que somos unos machistas, pero yo te digo algo, hermano, esas personas lo que hacen son hipócritas, porque están haciendo todo lo que dice en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña aquí, y lo repito, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Yo encuentro esto, mis queridos hermanos, que hay mucha hipocresía. Hermanos, la gente enseña lo que le interesa. La gente enseña, mis queridos hermanos, aquello que le interesa y hacen como ellos ven. Pero sin embargo, hermanos, nosotros no tenemos que hacer lo que nosotros vemos ni lo que nosotros creemos, sino que tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los fariseos, mis queridos hermanos, enseñaban mandamientos de hombres, enseñaban tradiciones, mis queridos hermanos, y el Señor les tiene que decir que eran unos hipócritas. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Hermanos, hay gente que enseña lo que les interesa. Y nosotros tenemos que enseñar, aleluya, lo que dice la palabra del Señor. Luego, mis queridos hermanos, el segundo punto, en 1 Corintios 11:13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí está diciendo, hermanos, en Corintios 11:13, 1 Corintios, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pero en el 11:14 dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y en el 11:15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que en lugar de velo le es dado el cabello. Y los hipócritas, hermanos, para que me entendáis, los hipócritas enseñan que hay que ponerse, hermanos, el velo para orar. Y yo no estoy en contra, hermanos, de que haya personas mujeres que se pongan el velo para orar. Yo no estoy en contra.
Pero los hipócritas, ¿sabéis lo que hacen, mis queridos hermanos? La palabra del Señor dice que es, aleluya, gloria al Señor, deshonroso dejarse, aleluya, crecer el cabello al varón. Pero sin embargo, a la mujer le es honroso. Y estas personas, mis queridos hermanos, pastores, o lo que sea, mis queridos hermanos, enseñan que hay que ponerse el velo, y luego sus propias mujeres y gentes en sus congregaciones se cortan el cabello, y la palabra del Señor nos enseña aquí, mis queridos hermanos, que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Quiere decir que el Señor no quiere, hermanos, que la mujer se corte el cabello. A no ser, mis queridos hermanos, que tenga alguna enfermedad o algo, hay cosas que se entienden. Pero aquí la palabra del Señor dice, hermanos, aleluya, que la mujer, bendito sea el nombre del Señor, dejarse crecer el cabello le es honroso. Y a Dios le agrada, mis queridos hermanos, que las mujeres se dejen el cabello largo porque en lugar del velo les es dado el cabello. Pero los hipócritas que enseñan, mis queridos hermanos, ¿por qué no enseñan, hermanos, que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello? Sin embargo, se empeñan, hermanos, en que hay que ponerse el velo, hay que ponerse el velo. Hermanos míos, hay mucha hipocresía dentro de las iglesias. Se hacen cosas, hermanos, en contra de la palabra de Dios. Y luego, mis queridos hermanos, esos mismos que hacen cosas en contra de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, exigen mucho, hermanos, a la iglesia. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Amén, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, se fijan estas personas en cosas pequeñas, pero luego, mis queridos hermanos, aleluya, gracias al Señor. Santo es el nombre del Señor. En cosas pequeñas, y las cosas grandes se las traga. Hermanos, hay mucha hipocresía, como hemos dicho, amén. La hipocresía en el pueblo de Dios. Hermanos, hay personas, aleluya, que quieren imponer cosas y luego ellos ni con un dedo, como decía Jesucristo. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que ponéis carga, ponían carga a los demás. Hermanos, hacían tantas cosas, ponían carga y luego ellos ni con un dedo querían mover esas cargas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, esto es un anticipo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, de la hipocresía que hay en las iglesias. Pastores que están enseñando, hermanos, que las mujeres, aleluya, tienen ministerio, y es hipocresía porque no está en la palabra del Señor. Personas, mis queridos hermanos, que exigen mucho y están enseñando la Trinidad, y la Trinidad no está en la palabra del Señor. Personas, mis queridos hermanos, que están enseñando un rapto secreto, y el rapto secreto no existe en la palabra del Señor. Hermanos, en la palabra del Señor existe el arrebatamiento, pero no existe el rapto secreto, mis queridos hermanos. Personas que están enseñando, aleluya, la persona del Espíritu Santo, cuando la palabra del Señor no habla nada de la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice claramente, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, aleluya. Gloria al Señor, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona de la Trinidad está en la palabra del Señor, porque eso es antibíblico, mis queridos hermanos. Eso son doctrinas de hombres, y eso son de hipócritas, mis queridos hermanos, que luego exigen a los demás, aleluya, exigen a los demás que crean cosas que no están en la palabra del Señor. Son gente hipócrita, la hipocresía cristiana. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, esto es un anticipo, y si Dios lo permite, hermanos, seguiré trayendo este estudio para la gloria del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Les saludo a todos, aleluya, para la gloria del Señor. Vamos a intentar tratar un tema, hermanos, muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Y yo lo he titulado, mis queridos hermanos, la hipocresía cristiana. Tengo que deciros, mis queridos hermanos, que hoy en día hay mucha hipocresía en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanzas, mis queridos hermanos, y tantas cosas. En San Mateo capítulo 23 y versículo 13, dice la palabra del Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En el 23:15 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque corréis más mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amén. Aquí vemos, mis queridos hermanos, cómo el Señor le tiene que llamar, mis queridos hermanos, la atención a los fariseos, porque eran unos hipócritas, mis queridos hermanos. Y hoy en día, hermanos, tengo que decir que hoy en día también hay gente hipócrita. Pero antes de seguir más adelante, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a entrar en el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es un pequeño mensaje que voy a traer, mis queridos hermanos, pero hay mucho más. Aleluya. Señor y Padre Celestial, Padre Eterno, en esta hora, Dios mío, yo te ruego, Señor, que tú tomes mis labios, mi mente, mi corazón, mi vida y todo mi ser, Padre, para que todo lo que hables sea dirigido, inspirado por tu Santo Espíritu, Señor. Para que, Dios mío, aleluya, podamos cada día, Señor, ir perfeccionándonos y corrigiéndonos, aleluya, para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, todo lo dejo en tus manos. Quiero ser guiado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como hemos dicho, mis queridos hermanos, aquí vemos claramente que el Señor le llama, hermanos, la atención a los fariseos. Y tengo que decir, mis queridos hermanos, que hoy en día también hay mucha hipocresía. Hermanos, se están permitiendo muchas cosas en las iglesias, se están enseñando, mis queridos hermanos, doctrinas erradas. Y hermanos, lo malo de esto es que estas personas que están enseñando la doctrina errada, se creen que son los que mejores andan y no están sujetos a la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que todo lo que hablemos sea de acuerdo y conforme a la palabra del Señor. El primer tema en esta hora, mis queridos hermanos, nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Hermano, dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni vestidos, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Amén. Yo voy a pararme aquí, mis queridos hermanos, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hoy en día, hermanos, no dejo de oír, hermanos, que hay muchos pastores, muchas personas que enseñan, mis queridos hermanos, y dicen, mis queridos hermanos, que la vestimenta para el Señor no vale. No importa, hermanos, la vestimenta. Y aquí dice la palabra del Señor claramente en Primera de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice, y asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gloria al Señor. ¿Cómo hay personas, mis queridos hermanos, que para tener los cultos llenos de gente, hermanos, para que se agreguen gente a sus iglesias, enseñan que no importa la vestimenta? Y aquí, sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor todo lo contrario. Que la mujer, la vestimenta, mis queridos hermanos, el atavío, la vestimenta no sea la externa, sino la interna. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que vestirse la mujer por dentro y el hombre igual, mis queridos hermanos. Pero aquí nos dice claramente, hermanos, que por fuera, mis queridos hermanos, la mujer tiene que ir vestida, mis queridos hermanos, de una manera, hermanos, decorosa. Bendito sea el nombre del Señor. Con pudor y con modestia. Hermanos, aleluya, la mujer y tanto el hombre también, mis queridos hermanos, tiene que ir vestido, hermanos, con una forma moderada. Hermanos, y algunos dicen que no importa las vestimentas, y eso no es cierto. Dice no con peinados ostentosos. ¿Qué quiere decir peinados ostentosos? Peinados, hermanos, y vestimentas que pueden llamar la atención de los hombres, mis queridos hermanos. Dice, aleluya, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Pero yo oigo, hermanos, a mucha gente, mis queridos hermanos, aleluya, no importa la vestimenta. Bueno, pues si no importa, hermanos, la vestimenta, vayamos a la iglesia de cualquier manera, mis queridos hermanos,
vayamos a la iglesia de cualquier forma, y eso no es correcto, mis queridos hermanos, porque no le agrada al Señor. Todo tenemos que hacerlo decentemente y con orden, así lo dice su palabra. Pero sin embargo, hay personas, mis queridos hermanos, que enseñan que no importa la vestimenta. Y eso no es correcto, mis queridos hermanos. Aleluya. Porque, aleluya, el Señor nos enseña aquí, mis queridos hermanos, cómo tiene que vestir la mujer. Eso en primer lugar, mis queridos hermanos. Luego, si nos vamos al 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Dice claramente, hermanos, porque no permito a la mujer enseñar. Y hoy en día, mis queridos hermanos, es otra hipocresía. Una de las hipocresías es que no importa las vestimentas. Y otra de las hipocresías, mis hermanos, es que la mujer, aleluya, puede enseñar. Eso es otra hipocresía. ¿Pero por qué lo hace la gente, mis queridos hermanos? Por lo mismo, aleluya, por tener las iglesias llenas. Luego dicen, mis hermanos, que en el Señor mucha gente, no hay hombre, no hay varón, no hay mujer, no hay judío. Hermanos, pero aleluya, eso se está refiriendo en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, todos somos iguales, todos somos salvos. Pero en cuanto, mis queridos hermanos, aleluya, a la administración, no es lo mismo, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor nos dice claramente que primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dice ni apóstolas, ni profetizas, no, hermano, dice apóstoles. Todo es masculino, mis queridos hermanos. Y entonces hay gente, hermanos, que están tan hipócritas, porque son hipócritas, mis queridos hermanos, que, aleluya, dicen que la mujer tiene misterio, dicen que la mujer puede enseñar en la iglesia, hermanos, que somos unos machistas, pero yo te digo algo, hermano, esas personas lo que hacen son hipócritas, porque están haciendo todo lo que dice en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña aquí, y lo repito, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Yo encuentro esto, mis queridos hermanos, que hay mucha hipocresía. Hermanos, la gente enseña lo que le interesa. La gente enseña, mis queridos hermanos, aquello que le interesa y hacen como ellos ven. Pero sin embargo, hermanos, nosotros no tenemos que hacer lo que nosotros vemos ni lo que nosotros creemos, sino que tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los fariseos, mis queridos hermanos, enseñaban mandamientos de hombres, enseñaban tradiciones, mis queridos hermanos, y el Señor les tiene que decir que eran unos hipócritas. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Hermanos, hay gente que enseña lo que les interesa. Y nosotros tenemos que enseñar, aleluya, lo que dice la palabra del Señor. Luego, mis queridos hermanos, el segundo punto, en 1 Corintios 11:13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí está diciendo, hermanos, en Corintios 11:13, 1 Corintios, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pero en el 11:14 dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y en el 11:15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que en lugar de velo le es dado el cabello. Y los hipócritas, hermanos, para que me entendáis, los hipócritas enseñan que hay que ponerse, hermanos, el velo para orar. Y yo no estoy en contra, hermanos, de que haya personas mujeres que se pongan el velo para orar. Yo no estoy en contra. Pero los hipócritas, ¿sabéis lo que hacen, mis queridos hermanos? La palabra del Señor dice que es, aleluya, gloria al Señor, deshonroso dejarse, aleluya, crecer el cabello al varón. Pero sin embargo, a la mujer le es honroso. Y estas personas, mis queridos hermanos, pastores, o lo que sea, mis queridos hermanos, enseñan que hay que ponerse el velo, y luego sus propias mujeres y gentes en sus congregaciones se cortan el cabello, y la palabra del Señor nos enseña aquí, mis queridos hermanos, que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Quiere decir que el Señor no quiere, hermanos, que la mujer se corte el cabello.
A no ser, mis queridos hermanos, que tenga alguna enfermedad o algo, hay cosas que se entienden. Pero aquí la palabra del Señor dice, hermanos, aleluya, que la mujer, bendito sea el nombre del Señor, dejarse crecer el cabello le es honroso. Y a Dios le agrada, mis queridos hermanos, que las mujeres se dejen el cabello largo porque en lugar del velo les es dado el cabello. Pero los hipócritas que enseñan, mis queridos hermanos, ¿por qué no enseñan, hermanos, que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello? Sin embargo, se empeñan, hermanos, en que hay que ponerse el velo, hay que ponerse el velo. Hermanos míos, hay mucha hipocresía dentro de las iglesias. Se hacen cosas, hermanos, en contra de la palabra de Dios. Y luego, mis queridos hermanos, esos mismos que hacen cosas en contra de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, exigen mucho, hermanos, a la iglesia. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Amén, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, se fijan estas personas en cosas pequeñas, pero luego, mis queridos hermanos, aleluya, gracias al Señor, santo es el nombre del Señor, en cosas pequeñas, y las cosas grandes se las traga. Hermanos, hay mucha hipocresía, como hemos dicho, amén, la hipocresía en el pueblo de Dios. Hermanos, hay personas, aleluya, que quieren imponer cosas, y luego ellos ni con un dedo, como decía Jesucristo. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que ponéis carga, ponían carga a los demás. Hermanos, hacían tantas cosas, ponían carga, y luego ellos ni con un dedo querían mover esas cargas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, esto es un anticipo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, de la hipocresía que hay en las iglesias. Pastores que están enseñando, hermanos, que las mujeres, aleluya, tienen ministerio, y es hipocresía porque no está en la palabra del Señor. Personas, mis queridos hermanos, que exigen mucho y están enseñando la Trinidad, y la Trinidad no está en la palabra del Señor. Personas, mis queridos hermanos, que están enseñando un rapto secreto, y el rapto secreto no existe en la palabra del Señor. Hermanos, en la palabra del Señor existe el arrebatamiento, pero no existe el rapto secreto, mis queridos hermanos. Personas que están enseñando, aleluya, la persona del Espíritu Santo, cuando la palabra del Señor no habla nada de la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice claramente, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, aleluya. Gloria al Señor, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona de la Trinidad está en la palabra del Señor, porque eso es antibíblico, mis queridos hermanos. Eso son doctrinas de hombres, y eso son de hipócritas, mis queridos hermanos, que luego exigen a los demás, aleluya, exigen a los demás que crean cosas que no están en la palabra del Señor. Son gente hipócrita, la hipocresía cristiana. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, esto es un anticipo, y si Dios lo permite, hermanos, seguiré trayendo este estudio para la gloria del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Les saludo a todos, aleluya, para la gloria del Señor. Vamos a intentar tratar un tema, hermanos, muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Y yo lo he titulado, mis queridos hermanos, la hipocresía cristiana. Tengo que deciros, mis queridos hermanos, que hoy en día hay mucha hipocresía en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanzas, mis queridos hermanos, y tantas cosas. En San Mateo capítulo 23 y versículo 13, dice la palabra del Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En el 23:15 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis más mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amén. Aquí vemos, mis queridos hermanos, cómo el Señor le tiene que llamar, mis queridos hermanos, la atención a los fariseos, porque eran unos hipócritas, mis queridos hermanos. Y hoy en día, hermanos, tengo que decir que hoy en día también hay gente hipócrita. Pero antes de seguir más adelante, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a entrar en el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es un pequeño mensaje que voy a traer, mis queridos hermanos,
pero hay mucho más. Aleluya. Señor y Padre Celestial, Padre Eterno, en esta hora, Dios mío, yo te ruego, Señor, que tú tomes mis labios, mi mente, mi corazón, mi vida y todo mi ser, Padre, para que todo lo que hables sea dirigido, inspirado por tu Santo Espíritu, Señor. Para que, Dios mío, aleluya, podamos cada día, Señor, ir perfeccionándonos y corrigiéndonos, aleluya, para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, todo lo dejo en tus manos. Quiero ser guiado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como hemos dicho, mis queridos hermanos, aquí vemos claramente que el Señor le llama, hermanos, la atención a los fariseos. Y tengo que decir, mis queridos hermanos, que hoy en día también hay mucha hipocresía. Hermanos, se están permitiendo muchas cosas en las iglesias, se están enseñando, mis queridos hermanos, doctrinas erradas. Y hermanos, lo malo de esto es que estas personas que están enseñando la doctrina errada, se creen que son los que mejores andan y no están sujetos a la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que todo lo que hablemos sea de acuerdo y conforme a la palabra del Señor. El primer tema en esta hora, mis queridos hermanos, nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Hermano, dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni vestidos, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Amén. Yo voy a pararme aquí, mis queridos hermanos, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hoy en día, hermanos, no dejo de oír, hermanos, que hay muchos pastores, muchas personas que enseñan, mis queridos hermanos, y dicen, mis queridos hermanos, que la vestimenta para el Señor no vale. No importa, hermanos, la vestimenta. Y aquí dice la palabra del Señor claramente en Primera de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice: y asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gloria al Señor. ¿Cómo hay personas, mis queridos hermanos, que para tener los cultos llenos de gente, hermanos, para que se agreguen gente a sus iglesias, enseñan que no importa la vestimenta? Y aquí, sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor todo lo contrario. Que la mujer, la vestimenta, mis queridos hermanos, el atavío, la vestimenta no sea la externa, sino la interna. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que vestirse la mujer por dentro y el hombre igual, mis queridos hermanos. Pero aquí nos dice claramente, hermanos, que por fuera, mis queridos hermanos, la mujer tiene que ir vestida, mis queridos hermanos, de una manera, hermanos, decorosa. Bendito sea el nombre del Señor. Con pudor y con modestia. Hermanos, aleluya, la mujer y tanto el hombre también, mis queridos hermanos, tiene que ir vestido, hermanos, con una forma moderada. Hermanos, y algunos dicen que no importa las vestimentas, y eso no es cierto. Dice: no con peinados ostentosos. ¿Qué quiere decir peinados ostentosos? Peinados, hermanos, y vestimentas que pueden llamar la atención de los hombres, mis queridos hermanos. Dice, aleluya, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Pero yo oigo, hermanos, a mucha gente, mis queridos hermanos, aleluya, no importa la vestimenta. Bueno, pues si no importa, hermanos, la vestimenta, vayamos a la iglesia de cualquier manera, mis queridos hermanos, vayamos a la iglesia de cualquier forma, y eso no es correcto, mis queridos hermanos, porque no le agrada al Señor. Todo tenemos que hacerlo decentemente y con orden, así lo dice su palabra. Pero sin embargo, hay personas, mis queridos hermanos, que enseñan que no importa la vestimenta. Y eso no es correcto, mis queridos hermanos. Aleluya. Porque, aleluya, el Señor nos enseña aquí, mis queridos hermanos, cómo tiene que vestir la mujer. Eso en primer lugar, mis queridos hermanos. Luego, si nos vamos al 2:12, dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva.
Dice claramente, hermanos, porque no permito a la mujer enseñar. Y hoy en día, mis queridos hermanos, es otra hipocresía. Una de las hipocresías es que no importa las vestimentas. Y otra de las hipocresías, mis hermanos, es que la mujer, aleluya, puede enseñar. Eso es otra hipocresía. Pero ¿por qué lo hace la gente, mis queridos hermanos? Por lo mismo, aleluya, por tener las iglesias llenas. Luego dicen mis hermanos que en el Señor, mucha gente, no hay hombre, no hay varón, no hay mujer, no hay judío. Hermanos, pero aleluya, eso se está refiriendo en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, todos somos iguales, todos somos salvos. Pero en cuanto, mis queridos hermanos, aleluya, a la administración, no es lo mismo, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor nos dice claramente que primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dice ni apóstolas, ni profetizas, no, hermano, dice apóstoles. Todo en masculino, mis queridos hermanos. Y entonces hay gente, hermanos, que están tan hipócritas, porque son hipócritas, mis queridos hermanos, que, aleluya, dicen que la mujer tiene ministerio, dicen que la mujer puede enseñar en la iglesia, hermanos, que somos unos machistas, pero yo te digo algo, hermano, esas personas lo que hacen son hipócritas, porque están haciendo todo lo que dice en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña aquí, y lo repito, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Yo encuentro esto, mis queridos hermanos, que hay mucha hipocresía. Hermanos, la gente enseña lo que le interesa. La gente enseña, mis queridos hermanos, aquello que le interesa y hacen como ellos ven. Pero sin embargo, hermanos, nosotros no tenemos que hacer lo que nosotros vemos ni lo que nosotros creemos, sino que tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los fariseos, mis queridos hermanos, enseñaban mandamientos de hombres, enseñaban tradiciones, mis queridos hermanos, y el Señor les tiene que decir que eran unos hipócritas. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Hermanos, hay gente que enseña lo que les interesa. Y nosotros tenemos que enseñar, aleluya, lo que dice la palabra del Señor. Luego, mis queridos hermanos, el segundo punto, en 1 Corintios 11:13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí está diciendo, hermanos, en Corintios 11:13, 1 Corintios, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pero en el 11:14 dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y en el 11:15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que en lugar de velo le es dado el cabello. Y los hipócritas, hermanos, para que me entendáis, los hipócritas enseñan que hay que ponerse, hermanos, el velo para orar. Y yo no estoy en contra, hermanos, de que haya mujeres que se pongan el velo para orar. Yo no estoy en contra. Pero los hipócritas, ¿sabéis lo que hacen, mis queridos hermanos? La palabra del Señor dice que es, aleluya, gloria al Señor, deshonroso dejarse, aleluya, crecer el cabello al varón. Pero sin embargo, a la mujer le es honroso. Y estas personas, mis queridos hermanos, pastores, o lo que sea, mis queridos hermanos, enseñan que hay que ponerse el velo, y luego sus propias mujeres y gentes en sus congregaciones se cortan el cabello, y la palabra del Señor nos enseña aquí, mis queridos hermanos, que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Quiere decir que el Señor no quiere, hermanos, que la mujer se corte el cabello. A no ser, mis queridos hermanos, que tenga alguna enfermedad o algo, hay cosas que se entienden. Pero aquí la palabra del Señor dice, hermanos, aleluya, que la mujer, bendito sea el nombre del Señor, dejarse crecer el cabello le es honroso. Y a Dios le agrada, mis queridos hermanos, que las mujeres se dejen el cabello largo porque en lugar del velo les es dado el cabello. Pero los hipócritas que enseñan, mis queridos hermanos, ¿por qué no enseñan, hermanos, que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello? Sin embargo, se empeñan, hermanos, en que hay que ponerse el velo, hay que ponerse el velo. Hermanos míos, hay mucha hipocresía dentro de las iglesias. Se hacen cosas, hermanos, en contra de la palabra de Dios.
Y luego, mis queridos hermanos, esos mismos que hacen cosas en contra de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, exigen mucho, hermanos, a la iglesia. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Amén, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, se fijan estas personas en cosas pequeñas, pero luego, mis queridos hermanos, aleluya, gracias al Señor, santo es el nombre del Señor, en cosas pequeñas, y las cosas grandes se las traga. Hermanos, hay mucha hipocresía, como hemos dicho, amén, la hipocresía en el pueblo de Dios. Hermanos, hay personas, aleluya, que quieren imponer cosas, y luego ellos ni con un dedo, como decía Jesucristo. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que ponéis carga, ponían carga a los demás. Hermanos, hacían tantas cosas, ponían carga, y luego ellos ni con un dedo querían mover esas cargas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, esto es un anticipo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, de la hipocresía que hay en las iglesias. Pastores que están enseñando, hermanos, que las mujeres, aleluya, tienen ministerio, y es hipocresía porque no está en la palabra del Señor. Personas, mis queridos hermanos, que exigen mucho y están enseñando la Trinidad, y la Trinidad no está en la palabra del Señor. Personas, mis queridos hermanos, que están enseñando un rapto secreto, y el rapto secreto no existe en la palabra del Señor. Hermanos, en la palabra del Señor existe el arrebatamiento, pero no existe el rapto secreto, mis queridos hermanos. Personas que están enseñando, aleluya, la persona del Espíritu Santo, cuando la palabra del Señor no habla nada de la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice claramente, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, aleluya. Gloria al Señor, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona de la Trinidad está en la palabra del Señor, porque eso es antibíblico, mis queridos hermanos. Eso son doctrinas de hombres, y eso son de hipócritas, mis queridos hermanos, que luego exigen a los demás, aleluya, exigen a los demás que crean cosas que no están en la palabra del Señor. Son gente hipócrita, la hipocresía cristiana. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, esto es un anticipo, y si Dios lo permite, hermanos, seguiré trayendo este estudio para la gloria del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén.